Simulación de audiencia preliminar. Lugar: Sala de audiencias del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral en Materia Familiar, Poza Rica, Veracruz. Fecha y hora ficticias. Juez: nombre ficticio del juez. Secretario de Acuerdos: nombre ficticio del secretario de Acuerdos. Partes: actor: nombre ficticio del actor. Demandado: nombre ficticio del demandado. El juez ingresa a la sala y se da inicio a la segunda fase de la audiencia. Buenos días, comparecientes. Damos inicio a la segunda fase de la audiencia preliminar dentro del expediente número de expediente ficticio, relativo al juicio de alimentos promovido por el señor, nombre ficticio del actor, en contra del señor, nombre ficticio del demandado. Secretario, por favor, dé cuenta de lo actuado en la fase anterior de esta audiencia. Sí, su señoría. En la fase anterior, ante el secretario de Acuerdos, se llevó a cabo el intercambio de información y pruebas, la formulación de propuestas de convenio, el establecimiento de hechos no controvertidos y la propuesta de acuerdos probatorios. Se hizo constar lo siguiente. El actor manifestó que el menor, nombre ficticio del hijo 1, alcanzó la mayoría de edad y comparece por su propio derecho, solicitando la continuación del juicio para su propio beneficio, ofreciendo como prueba la constancia de estudios de la Universidad Veracruzana. El demandado objetó la admisión de dicha prueba. No se logró un acuerdo entre las partes respecto a la propuesta de convenio sobre el monto de la pensión alimenticia. Se estableció como hecho no controvertido la relación filial entre el señor, nombre ficticio del demandado, y el señor, nombre ficticio del hijo 1. El actor propuso como acuerdos probatorios la relación filial y el hecho de que el señor, nombre ficticio del hijo 1, es estudiante de la Universidad Veracruzana, a lo que el demandado aceptó el primero, pero objetó el segundo. Gracias, secretario. Habiendo escuchado el informe del secretario, y de conformidad con el artículo 673 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, procederemos al establecimiento de la litis. Para tal efecto, se concede la palabra a las partes para que, de manera concisa, precisen los puntos sobre los cuales existe controversia en este juicio. Comenzaremos con la parte actora. Gracias, su señoría. La litis en este caso se centra en la determinación de la obligación del demandado de proporcionar alimentos al señor, nombre ficticio del hijo 1, quien ahora comparece por su propio derecho, así como en el monto y forma de dicha obligación. Específicamente, los puntos controvertidos son: 1. La necesidad del acreedor alimentario de recibir alimentos, considerando su mayoría de edad y su calidad de estudiante. 2. La capacidad económica del demandado para proporcionar dichos alimentos. 3. El monto de la pensión alimenticia que corresponde fijar, tomando en cuenta las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor. Gracias, parte actora. Se concede la palabra a la parte demandada para que precise su postura respecto a la litis. Gracias, su señoría. La parte demandada coincide en términos generales con los puntos señalados por la actora, pero precisa que la controversia se centra en 1. Si el hecho de ser estudiante de la Universidad Veracruzana, por sí solo, acredita la necesidad del acreedor alimentario de recibir alimentos, o si se requiere la demostración de la imposibilidad de procurarse sus propios medios de subsistencia. 2. El monto de la pensión alimenticia, considerando que el demandado ya proporciona otros medios de sustento al acreedor alimentario, como habitación y servicios de salud, y el porcentaje que el actor solicita es excesivo. Con base en lo manifestado por las partes, se establece que la litis en el presente juicio de alimentos consiste en determinar la procedencia y el monto de la obligación del demandado de proporcionar alimentos al señor, nombre ficticio del hijo 1, considerando su mayoría de edad y su calidad de estudiante, así como la suficiencia de la prueba ofrecida para acreditar la necesidad alimentaria y la proporcionalidad del monto de la pensión. Continuaremos con la siguiente etapa de la audiencia, que corresponde a la depuración del procedimiento. En este punto, se dará oportunidad a las partes para que manifiesten si existe alguna excepción procesal pendiente de resolver o alguna cuestión que pudiera afectar la validez del procedimiento. Tiene la palabra la parte actora. Gracias, su señoría.
La parte actora manifiesta que, a su parecer, no existe ninguna excepción procesal pendiente de resolver ni ninguna cuestión que pudiera afectar la validez del procedimiento. Se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la depuración del procedimiento. Gracias, Su Señoría. La parte demandada coincide con la actora en que no existen excepciones procesales pendientes ni cuestiones que invaliden el procedimiento hasta este momento. Pasamos ahora a la fase de revisión y aprobación del convenio. En este punto, el tribunal conmina a las partes a llegar a un acuerdo. En ese sentido, esta representación mantiene su propuesta inicial de un 20% de los ingresos del demandado como pensión alimenticia. Esta representación considera que un 15% sería un porcentaje más adecuado, considerando las circunstancias ya expresadas, por lo que al parecer, no existe acuerdo, señor juez. Dadas las manifestaciones, este tribunal propone a las partes realizar un esfuerzo para conciliar sus intereses. ¿Consideran las partes que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo? Sí, Su Señoría. En aras de dar una solución pronta a esta controversia, la parte actora estaría dispuesta a reconsiderar su postura. La parte demandada también manifiesta su disposición para llegar a un acuerdo, siempre y cuando sea justo y proporcional. En ese caso, le solicito a las partes que dialoguen y presenten una propuesta de convenio que beneficie a ambas partes. Las partes dialogan y llegan a un acuerdo. Señor juez, luego de dialogar, las partes hemos convenido en lo siguiente. 1. El demandado, señor, nombre ficticio del demandado, otorgará al señor, nombre ficticio del hijo 1, una pensión alimenticia equivalente al 18% de sus ingresos netos mensuales, incluyendo sueldo, prestaciones y demás emolumentos, como empleado de Petróleos Mexicanos, Pemex. 2. La retención judicial se realizará directamente sobre el salario del demandado, y se depositará a favor del actor en la cuenta bancaria número de cuenta ficticia, del banco, nombre del banco ficticio. 3. Se girará oficio a la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, para que realice la retención correspondiente y efectúe los depósitos en la cuenta señalada. 4. Las partes solicitan que este convenio sea elevado a la categoría de cosa juzgada, para que tenga plena validez y eficacia legal. Mi representada acepta en los términos el acuerdo pronunciado por la actora, y solicita también que el mismo sea elevado a la categoría de cosa juzgada, señor juez. Se tiene por presentado el convenio. Este tribunal, en ejercicio de sus facultades y considerando que el convenio es conforme a derecho y protege los intereses del acreedor alimentario, lo aprueba en todos sus términos. En consecuencia, se eleva el presente convenio a la categoría de cosa juzgada, teniendo la misma fuerza y eficacia que una sentencia definitiva. Se ordena girar el oficio correspondiente a Petróleos Mexicanos, Pemex, para que proceda con la retención y los depósitos, y se da por concluida la presente audiencia. Veamos ahora un escenario alternativo, en donde las partes dialogan y no llegan a ningún tipo de acuerdo. Pasamos ahora a la fase de revisión y aprobación del convenio. En este punto, el tribunal conmina a las partes a llegar a un acuerdo. En ese sentido, mi representado mantiene su propuesta inicial de un 20% de los ingresos del demandado como pensión alimenticia. Mi cliente considera que un 15% sería un porcentaje más adecuado, considerando las circunstancias ya expresadas, de no ser aceptada, insistimos en que la misma se fije conforme a derecho en juicio. Dadas las manifestaciones, este tribunal propone a las partes realizar un esfuerzo para conciliar sus intereses. ¿Consideran las partes que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo? Si bien existe voluntad, las posturas siguen distantes. Desafortunadamente, no ha sido posible conciliar un punto intermedio satisfactorio para ambas partes. En vista de que las partes no han logrado llegar a un acuerdo, se deja constancia de esta situación. Continuaremos con la siguiente etapa de la audiencia.
Pasamos ahora a la etapa de revisión de hechos y acuerdos probatorios. En este punto, las partes tienen la oportunidad de realizar alegatos sobre los hechos que consideran probados y sobre la procedencia de los acuerdos probatorios propuestos. Comenzaremos con la parte actora. Señor juez, la parte actora solicita que se tengan por acreditados los siguientes hechos. 1. La relación filial entre el señor, nombre ficticio del demandado, y el señor, nombre ficticio del hijo 1, lo cual no fue controvertido por la parte demandada. 2. El hecho de que el señor, nombre ficticio del hijo 1, es estudiante de la Universidad Veracruzana, cursando el primer semestre de la carrera de ingeniería. Este hecho, si bien ocurrió durante el procedimiento, es relevante para acreditar la necesidad de alimentos del acreedor, quien ahora comparece por su propio derecho. La constancia de estudios correspondiente fue ofrecida como prueba. En cuanto al acuerdo probatorio, la parte actora propone que se tengan por acreditados ambos hechos, para evitar la necesidad de desahogar pruebas sobre los mismos. La parte demandada acepta que se tenga por acreditada la relación filial, tal como se estableció como hecho no controvertido. Sin embargo, reiteramos nuestra objeción respecto al hecho de que el señor, nombre ficticio del hijo 1, sea estudiante de la Universidad Veracruzana. Consideramos que este hecho no puede ser objeto de un acuerdo probatorio, ya que, si bien la mayoría de edad del acreedor ocurrió durante el proceso, el hecho de ser estudiante le era conocido desde antes del inicio del mismo. Por lo tanto, no se trata de un hecho nuevo que justifique su admisión como prueba sobreviniente, y debió haber sido ofrecido en la etapa procesal correspondiente. Permitir su admisión en este momento vulneraría las reglas del procedimiento y afectaría el derecho de defensa de esta parte. Este tribunal, habiendo escuchado los alegatos de las partes, resuelve lo siguiente. En cuanto a los hechos, se tienen por acreditados los siguientes. 1. La relación filial entre el señor, nombre ficticio del demandado, y el señor, nombre ficticio del hijo 1, dado que fue aceptado por ambas partes y no es materia de controversia. 2. Se deja constancia de la manifestación del actor respecto a que el señor, nombre ficticio del hijo 1, es estudiante de la Universidad Veracruzana, lo cual se tendrá como un hecho alegado por la parte actora, cuya veracidad y relevancia para el caso será materia de prueba. En cuanto al acuerdo probatorio, se aprueba parcialmente la propuesta de la parte actora. Se tiene por acreditado, como acuerdo probatorio, únicamente la relación filial entre el señor, nombre ficticio del demandado, y el señor, nombre ficticio del hijo 1. No se aprueba el acuerdo probatorio respecto al hecho de que el señor, nombre ficticio del hijo 1, sea estudiante de la Universidad Veracruzana, dada la objeción fundada de la parte demandada. Pasamos ahora a la siguiente etapa de la audiencia, correspondiente a la admisión de pruebas. Se concede el uso de la voz a la parte actora para que manifieste si tiene alguna objeción respecto a las pruebas ofrecidas por la parte demandada. La parte actora objeta la prueba de declaración de parte contraria ofrecida por la parte demandada. Las pruebas ofrecidas por la demandada son: declaración de parte propia, declaración de parte contraria. La objeción se centra en la declaración de parte contraria. En la contestación de la demanda, se hizo referencia a la madre del que fuera menor, nombre ficticio de la madre del menor. Sin embargo, en la etapa de intercambio de información, cuando se actualizaron los hechos y se manifestó que comparecería el que fuera menor, ahora por su propio derecho, la contraparte, teniendo la oportunidad procesal de ofrecer la prueba de declaración de parte contraria referente al hijo, no lo hizo. Luego entonces, no resulta pertinente la declaración de la madre para los fines del presente juicio, por lo que solicitamos se declare improcedente dicha prueba. La parte demandada defiende la pertinencia de la prueba de declaración de parte contraria. Si bien es cierto que no se actualizó específicamente el nombre ficticio del hijo 1 al ofrecer la prueba, ésta se ofrece a la parte contraria en el juicio, y no es óbice para su admisión el hecho de que la representación legal haya variado durante el procedimiento. La declaración de parte contraria sigue siendo relativa al actor. Estoy de acuerdo con que sigue siendo actor, sin embargo, hay que tomar en consideración que la finalidad de la prueba es acreditar hechos a la madre, no al hijo, por lo tanto, la prueba no es pertinente, salvo que el demandado,
En la etapa procesal, hubiera llamado también a la madre a comparecer a juicio como demandada, lo que procesalmente no ocurre. ¿Tiene algo que manifestar el demandado? Me mantengo en los mismos términos, solicitando que la prueba sea admitida por estar ofrecida conforme a derecho. Se concede ahora el uso de la voz a la parte demandada para que manifieste si tiene alguna objeción respecto a las pruebas ofrecidas por la parte actora. Gracias, Su Señoría. La parte demandada objeta todas las pruebas ofrecidas por la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio. La parte actora manifiesta que el alcance y valor probatorio de las pruebas ofrecidas se determinará en la etapa de desahogo y valoración correspondiente. En esta fase procesal, lo relevante es la pertinencia, legalidad, finalidad y relación de las pruebas con los hechos controvertidos. En ese sentido, las pruebas ofrecidas por esta parte cumplen con los requisitos legales y son procedentes para ser admitidas y desahogadas. Asimismo, se solicita que se giren en su oportunidad los oficios correspondientes a los terceros para el desahogo de las pruebas documentales ofrecidas en vía de informe. Este tribunal, habiendo escuchado los argumentos de ambas partes, resuelve respecto a las objeciones planteadas. Se desecha la objeción genérica planteada por la parte demandada respecto al alcance y valor probatorio de las pruebas ofrecidas por la parte actora, por considerarse improcedente en esta etapa procesal. Se admiten las siguientes pruebas ofrecidas por la parte actora, por considerarse pertinentes, legales y relacionadas con los hechos controvertidos. Declaración de parte propia. Declaración de parte contraria. Prueba testimonial, con 2 testigos. Prueba documental en vía de informe, dirigida a la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex. Prueba documental, consistente en la constancia de estudios expedida por la Universidad Veracruzana. Se desecha la prueba consistente en la declaración de parte contraria y se admite la declaración de parte propia del demandado. Se establece el siguiente orden para el desahogo de las pruebas admitidas. Declaración de parte propia, del actor. Declaración de parte contraria del demandado. Declaración de parte propia del demandado. Prueba testimonial, testigo 1 y testigo 2. Con esto, damos por concluida la etapa de admisión de pruebas. Veremos ahora lo relativo a la medida provisional que se dictó. ¿La parte actora tiene algo que manifestar? Señor juez, solicito que la medida provisional sea mantenida en los mismos términos establecidos, dado que con la documental de referencia se acredita que el actor, siendo mayor de edad, se encuentra acorde a su edad y escolaridad mediante la documental ofrecida al inicio de la audiencia, la que si bien es cierto fue objetada en su admisión, no lo fue en cuanto a su autenticidad, contenido y firma, así como también, al no existir documento alguno que desvirtúe la necesidad, ésta debe mantenerse. Con la salvedad de que ahora deberá ser efectiva al actor, solicitando en ese efecto, que se deje sin efecto la anterior a favor de la madre, para lo cual deberá ser enviado el oficio respectivo a la parte patronal del demandado. Algo que manifestar la parte demandada. Nada que manifestar, señor juez. En ese caso, se actualiza la medida provisional en el sentido de que el porcentaje decretado del 20% provisional sea otorgado al actor y cese el pago a la madre, para lo cual se ordena que se gire el oficio correspondiente. ¿Algo que manifestar las partes? Nada que manifestar. Nada que manifestar. En ese caso se señala fecha para la audiencia, misma que se realizará el día X del mes Z del año en curso a las 10 horas. Se levanta la sesión.